en el sentido también de hacer como objetivo un proceso de motivación a la investigación social y a la metodología en investigación. Soy profesor de la UNAD ya desde el año 2018. He venido acompañando diferentes cursos dentro de la Escuela de Ciencias Sociales y he dirigido también semilleros de investigación, en el cual evidentemente formamos a diferentes estudiantes en distintos ámbitos disciplinares para la investigación y para la presentación de trabajos de investigación propios de fin de pregrado, de maestría, de especializaciones, entre otros. Cuento con una licenciatura en Ciencias Sociales, tengo también una maestría en Investigación Social Interdisciplinaria y en próximas semanas espero también tener este objetivo de graduarme como doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Les cuento esto porque en mi vida, de alguna u otra forma, la investigación, reitero, y la metodología han sido fundamentales en perspectiva profesional, en perspectiva vocacional y en perspectiva laboral. La metodología de la investigación lo que ofrece en general son una serie de herramientas que permiten dar organización a los procesos mentales y a los procesos, digamos, en el ejercicio de los diferentes ámbitos y campos donde cada uno de ustedes se desarrolla, nada más porque tenemos acá un ámbito profundamente interdisciplinario, estudiantes de diferentes disciplinas, y cuando uno logra apropiar metodologías de investigación, reitero, desde enfoques, perspectivas, modelos, eh, es posible de alguna u otra forma facilitar también la vida en las dimensiones que les comento, académica, laboral, entre otros elementos. He tenido la posibilidad de viajar a México con becas de investigación, estudié en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, estuve en España, estuve en Alemania, tengo una beca abierta para Suiza para el año 2025 y todos estos procesos de viajes y todos estos procesos de construcción los he tenido gracias a un interés por la perspectiva metodológica o metodologías de la investigación en un campo interdisciplinario. Me muevo por diferentes ámbitos del saber, pero las estructuras metodológicas, digamos, sí que permiten dar estos procesos de organización. Entonces, esto viene un poco también a motivarlos a que este tema es profundamente interesante, sobre todo porque la UNAD tiene digamos, los profesionales que salen de la UNAD tienen una cualificación y una garantía también en términos laborales de estar vinculados de forma fácil en entidades territoriales y en entidades públicas. De hecho, son casi que priorizados cuando se busca trabajo en estas entidades. Y la metodología y la investigación sirven fundamentalmente para esto, para poder apropiar informes, para poder hacer entrega de trabajos, para poder dar perspectivas también de apropiación social del conocimiento, entre otros elementos. Entonces, repito, esto es una motivación para que ustedes puedan estar un poco más interesados también en el aprendizaje de estos elementos metodológicos de investigación en ciencias sociales y particularizados a sus ámbitos disciplinares. Me gustaría, porfa, que me confirmaran para pasar a la explicación de la actividad que nos compete, la guía de actividades de la fase 3. Por favor, me confirman si pueden observar mi pantalla. Sí, Sí, profe. señor. Perfecto. Bueno, generalmente las web conference en la universidad antes se manejaba otra metodología que era presencial, de hecho, se hacían estas conferencias de forma presencial. Era muy interesante, eso fue antes del COVID, ya ahora quedó totalmente virtualizado. Se hacían en OCEAD, pero bueno, lo ideal de estas web conferences es estimar la minimización de las dudas que puedan surgir en función de facilitar también la realización de los trabajos o las actividades que están en la guía presente para esta fase. Tenemos que es una guía cuyo porcentaje o puntaje es de 115 puntos, es decir, es fundamental también para el curso, también teniendo en cuenta que la primera y segunda fase también siempre genera, digamos, dificultades en bastantes elementos, entonces esta es una fase que, digamos, permite también concentrar una cantidad de puntos relevantes en virtud de la calificación
Y el objetivo, como bien lo ha indicado también el profesor Leonardo, es estimar algunos avances en términos teóricos, diría yo también conceptuales, que son dos elementos que generalmente en los proyectos de investigación se encuentran en una estructura que se denomina el marco referencial. Las investigaciones, los trabajos de investigación, de resultados de grado, siempre tienen una estructura o tienden a tener una estructura, digamos, un modelo muy particularizado, en el cual el marco referencial, como su nombre lo indica, permite evidenciar todas las referencias que uno puede tener para cumplir con su objetivo, el objetivo general, los objetivos específicos o la pregunta problema que se ha planteado en la investigación, para resolver un problema. Generalmente las investigaciones tienden a resolver un problema y para hacer eso necesitamos referencias. Las investigaciones necesitamos acotar o delimitar conceptos, es decir, saber de cuáles conceptos estamos hablando, quiénes han escrito sobre esos conceptos, qué avances de investigación hay en esos temas para que no investiguemos probablemente lo mismo. Es decir, no se parte, una investigación generalmente no parte de cero, sino tiene que partir de estos referentes, digamos, bibliográficos en su mayoría, teóricos, conceptuales. Tenemos en los marcos referenciales incluso normativa, por ejemplo, cuando hacemos investigación en derecho. Necesitamos saber cuáles son las normas que referencian nuestro campo problemático. Eh, Incluso tenemos marcos históricos. Hay una cantidad, digamos, de elementos que se vinculan a este marco referencial, pero hoy nos compete fundamentalmente eh, el marco teórico y los antecedentes, que se le denomina. Lo primero que nos pide la guía en el paso 1 es realizar las lecturas propuestas en la unidad 2. Son 3 lecturas, ahí ustedes pueden revisar los links. De hecho, 2 de esos links pues los dirigen directamente a los ebook de la biblioteca. Y en común que tienen estos 3 textos, que evidentemente nos plantean una definición de lo que podemos entender por marco teórico y una definición de cómo construir también un marco de antecedentes o un estado del arte, como también se le hace llamar en los proyectos de investigación. Eh, no vamos a hacer un resumen, digamos, de estos textos, porque evidentemente lo ideal es que ustedes lo puedan leer, lo puedan apropiar, pero sí podríamos decir que en las generalidades, los marcos teóricos tienden a evidenciar precisamente cuáles son las teorías que han aproximado al tema de investigación que nosotros hemos venido desarrollando. Un ejemplo puede ser si hemos elegido la temática o el problema del bullying, por ejemplo, podemos revisar qué teorías desde el ámbito sociológico, qué teorías desde el ámbito escolar, qué teorías desde el ámbito psicológico pueden estar vinculadas para hacer una explicación o una delimitación del alcance de nuestra investigación, y esas teorías cómo contribuyen y cómo enriquecen nuestro propio proyecto de investigación, nuestro propio tema de investigación. Y otro de los textos de estos 3 nos plantea el cómo redactar los antecedentes de investigación. Esto es solamente investigación cualitativa, y como ustedes pudieron observar otros enfoques que son investigación cuantitativa, investigación mixta y otros tipos de investigaciones híbridas, pero en la investigación cualitativa, que tiende precisamente a las ciencias sociales y a las ciencias humanas, los antecedentes, a diferencia de las teorías, nos permiten saber en qué punto se encuentra nuestro tema de investigación. Si mantenemos el ejemplo que hemos establecido, el tema, por ejemplo, del bullying en Colombia, podríamos revisar a través de diferentes recursos bibliográficos en qué estado se encuentran esas investigaciones. ¿Cuáles son los últimos avances? ¿Hay avances normativos? Sí, hay normativa que establece y que regula el tema del bullying. ¿Hay avances en términos de metodología cualitativa o pedagógica o didáctica? Sí, también los hay. Entonces, el estado del arte o los antecedentes nos permite a nosotros conocer en qué punto está la investigación, en qué estado se encuentra ese tema en las investigaciones más actuales. Y evidentemente, cuando ustedes entren a este último, al de Orozco, cómo redactar antecedentes, se van a encontrar que hay diferentes antecedentes. Pueden haber antecedentes internacionales, pueden haber antecedentes regionales, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, y pueden haber antecedentes nacionales, incluso mucho más locales. Pueden ustedes encontrar generalmente, por ejemplo, manteniendo el ejemplo que les comenté anterior, en términos de bullying, hay una cantidad de literatura
en las universidades, en las facultades de licenciaturas, y cómo se puede llegar a gestionar esto, pero evidentemente tenemos otros temas, como por ejemplo la depresión postpandémica, que es otro de los temas. En esto también se ha avanzado, hay investigaciones en salud ocupacional, hay investigaciones en salud mental, hay investigaciones sociológicas, es decir, hay que hacer un paneo, hay que hacer una revisión profunda y para eso nos sirve los antecedentes. Entonces, lo primero que hay que hacer, profundamente sencillo, es revisar estos tres textos para saber de qué categorías estamos dialogando. ¿Qué es lo que entendemos por las teorías que a nosotros nos van a poder posibilitar abordar un tema? Y cuál es el estado actual de la investigación y de los temas de investigación que yo estoy atendiendo. El segundo paso nos dice la guía de manera individual, ingrese al siguiente sitio web, en el cual usted tendrá que revisar un trabajo de grado para poder revisar de manera muy específica, digamos en términos prácticos, los antecedentes y el marco teórico. Nos vincula un link hacia un trabajo de la Universidad Javeriana, un trabajo actualizado del 2021, sobre la lectura de la literatura como práctica educativa. Y aquí yo lo tengo abierto, lo vamos a abordar en unos cuantos minutos, porque me parece interesante el ejercicio de visibilizar, es decir, hacer visible eh, estos dos elementos y cuáles son las diferencias, y también cómo se construye el hilo para cuando ustedes se sienten grupalmente a desarrollar la entrega final en el entorno de evaluación. Pero ya lo vamos a ver de manera muy particularizada. Entonces, el primer paso y el segundo paso es fundamentalmente revisión bibliográfica, lectura. Es un trabajo individual, aún no se convoca un trabajo grupal ni colectivo. El paso 3 nos determina que, tomando como base las tres fichas bibliográficas o del estado del arte realizados en la fase anterior, recordemos que en la fase 2 se nos solicitó buscar tres, después de haber hecho la delimitación del tema, que se eligió también grupalmente. La guía de actividades de la fase 2 nos pedía que utilizáramos, creo que era el anexo 2, y el anexo 2 se aplicara a tres investigaciones distintas, ¿cierto? Pero sobre el mismo tema, que son las fichas bibliográficas que nos están pidiendo acá, y que ustedes la tuvieron que desarrollar y que la tuvieron que haber hecho pública en el foro colaborativo. De esas tres fichas bibliográficas que ustedes desarrollaron, se nos pide acá, cada integrante elige una de esas fuentes, es decir, se va a elegir una de estas fichas bibliográficas y a través de la cual llenar el siguiente cuadro, ¿no? Entonces el cuadro es profundamente sencillo, tiene el nombre del estudiante y el párrafo de antecedentes, ¿sí? En este párrafo de antecedentes, ¿qué es lo que se debe hacer? Se toma la ficha bibliográfica, se elige una de las tres fichas bibliográficas, lo ideal es que sea una ficha interesante. Me encontré en varios de mis estudiantes que, a pesar de que hay trabajos de identificación que implica copiar y pegar, ¿sí? Copiar y pegar elementos, lo ideal es que vayamos desarrollando la capacidad también de hacer procesos de redacción de texto, porque fundamentalmente la investigación es eso. Entonces, lo ideal es tomar una ficha de esas bibliográficas que realizamos en la fase 2 y de alguna otra forma hacer un parafraseo. Parafraseo es una especie de resumen, una especie de síntesis, vinculando lo más importante y relevante que nos trae ese autor o ese artículo que nosotros revisamos en la fase 2 y lo dejamos en este párrafo de antecedentes. Es decir, lo que estamos realizando, y como lo expliqué en el primer paso, estamos realizando un antecedente de nuestra investigación. Esto lo va a hacer cada uno de ustedes de forma individual y manteniendo la idea colectivo, que es un trabajo grupal, porque esto va a venir concatenado con las demás fases, las fases anteriores y las fases siguientes, es que los 5 estudiantes del grupo pues tendrán que cada uno colocar un antecedente de investigación que va a ser fundamental para establecer los antecedentes de la investigación colectiva. Y eso hay que tenerlo en cuenta para los estudiantes que de alguna otra forma entregaron su trabajo individual. Es decir, que hay menos rigurosidad, y eso lo hice en mi proceso de retroalimentación de la calificación, hay menos rigurosidad, hay menos elementos que calificar cuando se entrega un trabajo individual que cuando viene un trabajo cualificado por 5 personas, en la cual por lo menos en la fase anterior tuvieron que haber revisado, en el mejor de los casos, 15 artículos, porque eran 3 por cada uno de los estudiantes, suponiendo que todos hicieron el ejercicio juiciosamente.
Y nos pide también en este paso que posteriormente con la información expuesta por cada integrante, repito, hasta aquí solo hay un trabajo individual, eh, cada uno de los estudiantes va también a opinar respecto a los otros aportes de los compañeros. Es decir, y aquí lo que se pide también es rigurosidad, no simplemente que el estudiante escriba, fulanito, compañero tal, te quedó muy bien el párrafo de antecedentes, sino lo ideal es que se puedan dar opiniones formadas también para irnos desarrollando en esas capacidades de la crítica textual. Y es decir, compañero, probablemente si colocas el objetivo general de la investigación, probablemente si planteas los resultados de la investigación, puede mejorar, puede hacer más visible o puede permitirnos evidenciar a profundidad la importancia de ese antecedente que investigaste. Y en eso debemos ir también formando la participación de los foros. Se nos pide en este paso que posteriormente con la información expuesta por cada integrante, el grupo consolida un aporte integrado sobre los antecedentes en el anexo 4, que es el marco referencial. Vamos ahorita a entrar a ese anexo. Cada integrante, como les decía, debe retroalimentar al menos 3 aportes que hayan realizado sus compañeros. Y entendemos retroalimentar como ese proceso de crítica constructiva que permita hacer que ese antecedente sea el antecedente necesario para nuestra investigación y para nuestra delimitación. Voy a ingresar que se me refundió, al anexo, permítame un segundo para que lo podamos de una vez visibilizar, que va a ser el que ustedes van a tener que subir al entorno de evaluación como grupo. Por favor, me confirman si están viendo el anexo. Ya. Sí, profe. Sí, profe. Están viendo el anexo, pero si no lo he abierto. No, aún no se La ve. guía, la guía. No, no, vamos a ver el anexo, pero espera porque ahora el computador responder. Pero si es necesario que lo veamos, por acá aquí ya lo tenía descargado. Ya está abriendo. Ya, ¿lo están viendo? Aún no. ¿No? Porque creo que le di fue compartir pestaña y no. Ya, creo que ahora sí lo van a ver. Ya, ¿lo están viendo? Listo, profe, ya ve. Ahora sí, profe. Ya se ve. Perfecto, bueno, la Sí, portada ahora, ustedes ahora sí. ya saben muy bien desarrollar esto. Hay unos elementos que ustedes ya tenían de la fase 2. Título provisional, yo les recomiendo ahí generalmente las investigaciones o los títulos de las investigaciones tienen que ser muy delimitados, que es algo que les decía también el director del curso de la web conferencia pasada, porque hay unos títulos muy grandes que también por allí. Lo ideal es que sean muy específicos para que el alcance también sea, digamos, delimitado. Las investigaciones se miden por criterios, ¿no? Especificidad, coherencia, cohesión, pero en especificidad lo ideal es que, por ejemplo, tengan tiempo, tengan espacio y tengan población. Entonces, no sé, análisis del bullying en el colegio tal, de la localidad tal, del municipio tal, para los niños de grado octavo. ¿Sí? O sea, no es para a nivel nacional, ustedes nunca van a recoger una muestra de ese estilo. Entonces, lo ideal es que entre más delimitado, mucho más coherente y más cohesionado va a ser el trabajo de investigación. Hablaban la web pasada sobre desempleo, por ejemplo. Entonces, cómo medir el desempleo en cierto municipio, cómo medir el desempleo en cierto barrio. Eso también implica saber qué fuentes de información revisamos. Tenemos las fuentes de información o los datos de desempleo del municipio. Ah, bueno, entonces probablemente sí podamos hacerlo.
Si no, lo ideal es acotar lo más posible de forma local las investigaciones. Preguntas, problemas, también ya hicimos un proceso de retroalimentación de ello. Las preguntas, problemas generalmente empiezan por cuál, cómo, qué, por qué, dependiendo de lo que se quiera realizar en el proceso, en la investigación. Por ejemplo, el cómo siempre tiende a establecer método. Cuando uno pregunta por cómo se desarrolla, cómo se articula, cómo se genera, tiende a que cuando uno desarrolla, pues tiene que demostrar el cómo funciona. ¿Qué, por ejemplo, generalmente funciona con conceptos? ¿Qué es la democracia en el siglo XXI en Colombia? Objetivo general, también lo hemos establecido. Lo ideal de los objetivos generales y específicos es que el verbo esté también muy bien utilizado. Porque el verbo es lo que va a permitir medir las cosas. Es diferente que ustedes planteen analizar, a examinar, o a diagnosticar, o a comprobar, o a comparar, porque eso les va a dar una metodología distinta. Ustedes colocan comparar los procesos de desempleo entre el municipio tal y tal. El verbo comparar les va a implicar que tienen que utilizar un método comparativo. ¿Sí? Y los objetivos específicos, los verbos también tienen que venir en escala. Primero, por ejemplo, uno generalmente identificar la población de no sé qué. Después generalmente se analiza, se diagnostica, se establece. Eso ustedes ya lo tienen claro. Y tenemos los dos espacios que nos convoca esta noche y es el desarrollo de los antecedentes y el desarrollo del marco teórico. Ya miramos ahorita el tema del marco conceptual. Los antecedentes nos dice el anexo contiene 5 a 6 investigaciones sobre el tema específico. Si tienen más, muchísimo mejor. Colocar de cada una nombre en la investigación, autores, dónde se realizó, cuándo, población, enfoque, tipo de investigación, hallazgo y conclusiones. Un poco, digamos, lo que teníamos en la anterior, en la fase 2, en la ficha bibliográfica. Eso lo puede resumir en un párrafo para cada investigador. Siga las pautas dadas por el paso 2, etc. Ahorita lo vamos a ver en la práctica con la investigación que nos colocan a analizar de la Universidad Javeriana. Pero lo ideal es que en esta parte van a venir los párrafos que ustedes realizaron de forma individual. Por eso la retroalimentación que ustedes se hagan va a ser fundamental para desarrollar los antecedentes y también para que se pueda hilar, o sea, tejer la narrativa. Entonces ahorita lo vamos a ver en el ejemplo de la Universidad Javeriana. El bullying en Colombia se ha entendido como un proceso a través del cual se generan situaciones de convivencia problemáticas o de violencia psicológica entre menores. Y ponen ahí quién dijo eso. Las investigaciones en este sentido han permitido identificar que Colombia cada vez más tiene dificultades, problemáticas en bullying. ¿Quién dijo eso? Ahí está, ahí se cita en ambos. Los antecedentes que nos van a permitir saber hasta dónde ha llegado la investigación, el tema y el desarrollo investigativo de ese tema en los antecedentes. El marco teórico nos dice, se debe definir con cada una de las categorías que comprende el problema de investigación, enriquecido con los aportes de los autores y teóricos expertos del tema. Esa información se debe presentar de manera articulada, como si fuese un texto unitario en un listado de conceptos. Por eso les decía que es fundamental que ustedes vayan hilando. De hecho, les recomiendo, y lo voy a publicar en mi foro, tal vez lo hagamos todos los tutores, un listado de conectores, ¿no? Para que se pueda hilar de un párrafo al otro, en virtud de lo anterior, en consecuencia, por esto, desde esta perspectiva, para poder hacer estos procesos de hilación. El marco teórico incluso también lo pueden sacar de las revisiones que ustedes ya han hecho de los referentes de los antecedentes, porque todos los antecedentes también, todas las investigaciones que ustedes ya revisaron, tienen también marco teórico, es decir, teorías que permitieron evidenciar desde qué perspectiva y desde qué teoría se está abordando este tema. A veces el marco teórico y el marco conceptual es el mismo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen una delimitación de la investigación, es decir, ustedes plantean un título, en ese título que ustedes están planteando, o en el objetivo general, o en la pregunta problema, vienen unos conceptos específicos, o vienen unos conceptos, digamos, macro o densos, o categorías más importantes. Si seguimos hablando de desempleo, pues claro, el desempleo será uno de los conceptos fundamentales. Entonces, ¿qué se entiende por desempleo?
lo entienden lo mismo los empresarios, se entiende lo mismo desde la sociología, es decir, estar desempleado es solamente estar sin un trabajo o implica otros elementos en, no sé, en salud pública, en salud psicológica, en relaciones económicas, qué sé yo. Entonces, cuando ustedes plantean el objetivo, ustedes ahí pueden establecer cuáles son los conceptos más importantes. Y lo ideal del marco teórico o el marco conceptual es que ustedes puedan hacer una descripción desde dónde se está hablando, desde dónde se están percibiendo esos conceptos y esas teorías. Ya lo vamos a ver en la práctica. Y referencias bibliográficas, pues evidentemente las referencias que ustedes hicieron revisión. Ahí, cuando ustedes lean los primeros textos, se van a dar cuenta que pueden haber unas bibliografías primarias, es decir, que fueron fundamentales para su investigación, pero que también puede ser investigaciones, digamos, secundarias, o sea, que probablemente contribuyeron a el desarrollo de su investigación. Quiero ahora que veamos el trabajo de la Universidad Javeriana para que tengamos una idea mucho más clara y práctica de lo que estamos evidenciando. ¿Están viendo ya la investigación de la Javeriana? Sí se ve. Súper. De entrada, cuando uno lee el título, ya puede encontrar los primeros conceptos. Lectura de literatura. Ese es el primer concepto. No estamos hablando ni de lectura de filosofía, ni de ciencia política, ni de arte. Ese es su primer concepto. Práctica educativa, otro concepto fundamental. Análisis documental, otro concepto, que probablemente la metodología. Y la parte específica, ¿dónde están haciendo ese análisis? En un programa concreto que se llama Leer es Volar. ¿De quién? De una institución específica, la Secretaría de Cultura. Es decir, no estamos hablando de la lectura de literatura, de toda la literatura universal, la norteamericana, la inglesa, la rusa. Y está especificado a unos años. Esto no es eterno. Entonces, este proceso de limitación es relevante para que nosotros tengamos en mente la construcción de cualquier documento. Es que no solo es de investigaciones, sino hasta de informes que ustedes tengan que entregar a sus jefes, cómo estructurar un informe de tal manera que les permita, digamos, avanzar en el objetivo que tiene el texto que están desarrollando. La tabla de contenido, aunque siempre se pasa por alto, es fundamental porque aquí nos demuestra cuál es el orden de una investigación, ¿sí? Aunque la introducción siempre se hace al final, la introducción y las conclusiones siempre se hacen al final, lo que ustedes pueden percibir es que después de la introducción vienen los antecedentes, ¿sí? Y en los antecedentes vamos a empezar a revisar. Los antecedentes dicen, el objeto de estudio del presente trabajo lo constituyen las prácticas de lectura literaria y la forma de cómo éstas aportan a la construcción de ciudadanía, a la formación de sociedad. Está visibilizando una parte importante de su objetivo de investigación, ¿cierto? Y entonces aquí hace una delimitación, literatura y escuela, políticas educativas, experiencia de lectura, es decir, esas son las categorías y también van a ser teorías que va a utilizar la autora, creo que es mujer. Y cómo hila ella los antecedentes. Entonces inicia. Para comenzar es necesario mencionar a Montes, 2020. Ya lo citó en Norma APA, ahí está bien, o sea, en la referenciación del texto, habrá que revisarlo en la bibliografía. Ese es un primer referente, es decir, es un referente que ustedes ya tuvieron que haber revisado en ese marco de antecedentes, ¿cierto? En esa fichita que dice nombre y antecedentes. Tienen su tesis, desarrolla un análisis crítico de las 3 políticas educativas principales que han sido el aporte de la enseñanza de la lectura a nivel oficial en Colombia. ¿Ven? Es una investigación que ya está hablando de ese tema, que ya está demostrando en qué sentido se están entendiendo esas categorías en la práctica investigativa de otras personas. Entonces, por eso es fundamental que ustedes cuando construyan ese párrafo y cuando se lo retroalimenten, pues venga la información sustancial de esa investigación. No es que pues, venga cualquier cosa, no es que se copie el objetivo, no es que se copie la pregunta problema, sino que sea una síntesis relevante de los conceptos que ustedes se plantearon. Esta investigación gana importancia en la medida en la que hace referencia a la coacción que se impone a partir del ámbito político, ya que es decir, cuál es la relevancia también de haber revisado ese y citarlo, y por qué ese y por qué no otro. Ahí viene la importancia. Incluso hace una cita directa. Miren las citas directas, cómo se hacen para evitar posibilidades probabilidades de plagio, ¿no?
Entonces viene aquí con una sangría, viene la página, se identifica que no es de la autora de la investigación, sino que es de Montes 2020. Después viene un segundo antecedente. Por su parte, Hayú, no que será así, demostró que la lectura literaria como práctica en especial genera cambios importantes en la formación, es decir, va hilando de alguna u otra manera cada uno de los autores, y así lo hace con todos. Entonces pueden verificar, y lo que les decía a los conectores, por otra parte, cuando de pronto hay otra idea, otra persona dijo otra cosa sobre este tema y lo plantea, pero esta es la manera de hilar. Lo ideal es que podamos construir un tejido literario, investigativo y teórico que nos vaya dando en los antecedentes esa perspectiva. Y el marco teórico, creo que aquí lo tiene. Marco teórico, ella diferencia tres elementos de teoría. ¿Cuáles son las teorías que establece la lectura de la literatura? Les recordé que era uno de los conceptos fundamentales, por eso a veces el marco teórico es casi que el mismo marco conceptual, no siempre, pero es posible vincularlo de esa manera, por lo menos para ir desarrollando esos apartados. Educación y literatura, otro elemento teórico. La lectura de la literatura y su papel educativo en la sociedad, más allá de la escuela. Generalmente uno cuando hace un marco teórico hace como una apuesta mucho más amplia después de haber leído una cantidad de textos. Veamos. El marco teórico. Este proyecto es impulsado por la pregunta, incluso hoy vuelve a colocar elementos de su metodología. Lectura y literatura. Para comenzar este apartado es importante reconocer los conceptos, tanto de lectura como de literatura, es decir, comienza a hacer un proceso de definición, lo que implica que la literatura termina siendo una forma de comunicación escrita que emplea tanta, según la UNESCO. Ahí hay aunque es un antecedente, pero es un antecedente que está explicando conceptualmente qué significa. ¿Qué significa ese concepto? ¿Qué significa esa categoría? Los antecedentes nos demostraban era en qué punto está la investigación y nuestro tema particular, que lo que estamos haciendo es un desarrollo de los conceptos. Y yo le recomiendo es que los conectores son fundamentales. Así las cosas, para poder hilar, se puede decir que es necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, Solé 2006 indica que leer es un proceso, es decir, otra definición, otra teoría de lo que significa leer. Entonces lo ideal es que ustedes puedan revisar este material, estos recursos que han sido vinculados a esta fase para poder desarrollar a cabalidad cada uno de los elementos. Recordemos que los primeros pasos son individuales y la última parte que implica la colectivización o el trabajo grupal, implica eso, es el trabajo de reunirse para poder hilar y darle coherencia y cohesión a cada uno de los elementos que han generado como aportes a esta fase y a su foro colaborativo. Creo que esa es toda. Hay otros elementos en la guía pues, que no me parece ahorita relevante, ustedes lo pueden leer más adelante, que igual ya lo hemos dicho, identificar los conceptos, planear las categorías, revisar literatura, comparar posición de varios autores, eso también es un trabajo crítico que se hace. A veces nos sirve más una teoría de una persona que de otra, porque nos permite explicar mejor nuestro tema. Entonces, por eso podemos decir, este autor dice que esto es esto, pero este otro dice que, y nos parece que es mucho más completo esta definición. También una posibilidad de ir hilando. Y están pues las descripciones de lo que se va a entregar en cada uno de los entornos. Yo dejo hasta ahí. No sé si pasamos a rondas de preguntas. Profe Leonardo, si hay preguntas de pronto en el chat. No vi el chat para nada. Si tienen alguna pregunta, con gusto por el chat o levantando la mano, les vamos dando paso. O si todo quedó perfectamente claro, pues súper bien. Creo que Viviana tiene la mano levantada. Sí, profesor, una pregunta. Estoy un poco dudosa como de la manera en que se redacta el marco referencial. Es ahí donde tengo que poner, por ejemplo, yo tengo que desarrollar uno de los referentes bibliográficos que yo desarrollé en la fase anterior, yo tengo que ponerlo en los antecedentes.
pero basado en esos antecedentes tengo también que desarrollar el marco referencial. Tengo que poner ahí las teorías que de pronto en esa bibliografía donde que yo tomé para hacer los antecedentes también se estudia lo que yo encuentro ahí. Sí, sí y no. Vamos a entender el marco referencial como, como un elemento que está como un conjunto de elementos. Es decir, en el marco referencial hay muchas cosas, ¿sí? Dos de esas cosas nos es fundamental para esta fase. La primera, los antecedentes. Y la segunda, el marco teórico, ¿cierto? La primera, los antecedentes, que también se llama estado del arte, para que no se confundan, puede tener esos dos nombres, estado del arte o antecedentes. Esos antecedentes los van a tomar de lo que ustedes ya realizaron en la fase 2, ¿cierto? Ustedes ya aplicaron el anexo 2 de la fase 2, en el que tomaron 3 investigaciones y explicaron el anexo. Las identificaron porque tienen que ver con el tema que ustedes eligieron como grupo en la fase 2. Y aquí lo que se les va a pedir es un recuadro muy sencillo en el que está el nombre y en el que está, dice antecedentes. Ustedes van a coger uno de esos 3 y van a hacer una síntesis o un resumen, un párrafo, 2 párrafos bien rigurosos, bien buenos, como se dice, y lo van a colocar ahí. ¿Por qué es importante esa investigación? ¿En qué punto esa investigación nos sirve para lo que vamos a hacer? Y eso lo vas a hacer tú y lo van a hacer los otros 4 compañeros, ¿cierto? Entonces ya serían 5 antecedentes. 1, 2, 3, 4, 5. Esos 5 antecedentes, pues van a ser el marco de antecedentes de su trabajo, ¿cierto? Esa es la primera parte del marco referencial. La segunda parte es el marco teórico o marco conceptual. ¿Mm? Dependiendo del tema que ustedes hayan elegido, porque ahí eligieron todos, o sea, cada uno tiene un tema totalmente distinto, totalmente particularizado, van a revisar cuáles son los conceptos fundamentales de su investigación. Es la crisis post-pandémica, es las redes sociales, es el bullying, es el burnout o esta vaina de trabajar mucho y estar quemado laboralmente hablando. Y sacan las categorías más importantes y los conceptos más importantes. Buscan también referentes bibliográficos de eso, aunque muy probablemente los que ustedes ya revisaron ya puede traer definiciones. Porque ustedes, incluso cuando hicieron la búsqueda, ustedes colocan en Google bullying en Colombia, PDF, y ahí les aparecen las investigaciones. Y esas investigaciones ya tienen sus propios marcos teóricos. Pueden incluir las teorías que están ahí desarrolladas y colocarlas y vincularlas en este anexo 4, creo que es el que se les está pidiendo, o las definiciones. Bullying. Se ha entendido por bullying la no sé qué desde este autor. Ah, pero este otro autor dice que bullying es esta otra cosa. Y van hilando las explicaciones teóricas. Entonces, el marco referencial ya tienen la mitad hecho, porque ustedes ya tienen los marcos, los antecedentes, ya lo tienen de la fase anterior. Necesito es que sean más rigurosos, los establezcan, hagan la estructura bien, los desarrollen, los escriban, se retroalimenten y ya tienen los antecedentes. Y los conceptos los tienen también que sacar, los tienen también que buscar y probablemente los pueden encontrar en investigaciones de las 15 que ya tuvieron que tener de la fase pasada, pues probablemente ahí ya están. Pero el marco referencial, no confundamos los marcos. Marco referencial es como la gran sombrilla, ¿sí? El gran conjunto de elementos. Marco teórico, que es marco conceptual, marco de antecedentes, incluso podríamos tener más. Cuando ustedes hagan su tesis les van a pedir marco histórico. O sea, históricamente, ¿cómo va ese tema que ustedes? Normativo, políticas públicas. Marco legal. Marco legal, marco jurisprudencial también, incluso marco de estándares internacionales, yo que trabajo en temas de derecho. En este caso, solamente esos 2 apartados. ¿Listo? Solo esos 2 apartados. Ok, sí, es que estaba confundida. Yo estaba pensando que el marco referencial era algo diferente. No, el marco referencial es todo eso.
Exacto, es un conjunto de 2 elementos, hasta el momento, de 2 elementos. Metes en ese conjunto. Marco, antecedentes, Bien. estado del arte, antecedentes, y teórico. Teórico-conceptual. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias, profe William, de verdad bastante interesante, muy apropiada pues la explicación. Y pues de todas maneras me gustaría como que aterrizáramos un poco más, porque yo sé que hay estudiantes que de pronto por tema, perdón, por pena, no se animan como a hacer más directamente las preguntas. Y de pronto hagamos como el ejercicio, partiendo de las temáticas que ellos vienen trabajando. No sé, ¿alguno nos quiere compartir cuál es la temática que viene trabajando? Brigitte, Nayerli, Viviana, Lina, bueno, las que alcanzo a ver aquí en primera instancia. Bueno, nuestro grupo, bueno, si nadie más quiere participar, bueno, que nuestro grupo cogimos las redes sociales para analizar la adicción a las redes sociales, las implicaciones psicológicas. Ok, en cuanto a esa temática, es importante lo que mencionaba el profe al inicio, y es la delimitación, ¿no? Del tema o de esa problemática. Es importante que entre más delimitado lo podamos ajustar, pues obviamente más óptimo van a ser los resultados, más focalizados y más concretos, podríamos decirlo. Entonces, Viviana, cuando nos comentas que están trabajando lo concerniente a las redes sociales, o sea, ¿cómo está enfocado? Me refiero a en el entorno en el cual ustedes están, o en el entorno donde ustedes trabajan, en la familia, en el municipio. ¿En qué población? Pues ¿En nosotros, qué a ver, ubicación? implicaciones psicológicas. Bueno, es que ahora no tengo enfrente el documento, implicaciones psicológicas del uso de las redes sociales en adolescentes no recuerdo si son 15 a 18 años, ay, no recuerdo, en un área de Bogotá específica, pero no recuerdo. Pero el enfoque es que hacer análisis es lo que se busca, la intención, analizar ese comportamiento Sí, o cómo lo enfocar. analizarlo. Ok. Hacia el análisis. De acuerdo a lo que el profe nos orientó, de acuerdo a lo que el profe pues enfocó todo este momento de la webconferencia, ¿cuál sería para ti en estos momentos ese estado del arte y obviamente también esa parte del marco teórico, ¿cierto? Es decir, esa parte conceptual. ¿Cuáles crees que podría abordarse para esa temática? Vayámonos a la parte conceptual. ¿Cuáles crees que serían los conceptos claves necesarios que se podrían abordar dentro de esa investigación o de ese trabajo? Pues eso, la adicción, Sí. la adicción, Otros la aspectos y palabras isolación. que hagan parte de esa problemática. No Las sé, redes profe, déme sociales idea. como tal, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Las redes Bueno, sí. sociales, Viviana. Uh-huh. La comunicación, Ok. lo que tú decías también, la adicción, ¿sí? Y ahí, a medida que ustedes van consultando,
a medida que van documentándose frente a la temática, van a encontrar mucho más términos que les va a ayudar a aclarar toda la temática. De eso se trata el marco teórico, ¿no? Es como visualizar el camino que se va a recorrer y el mapa, y con ese mapa pues se van a hacer como el listado de esas palabras y esos términos que me van a mí ayudar a comprender, a visualizar, a analizar, ¿sí? Toda esa problemática del cual vamos a nosotros a desarrollar o ustedes van a desarrollar, ¿cierto? Por eso es importante este trabajo, por eso es necesario hacer un marco teórico, por eso es necesario e importante hacer un estado del arte, como decía el profe, o esos antecedentes, porque es mirar, y eso lo miramos en la webconferencia anterior, es buscar y tener claro qué se tiene ya de esa problemática, qué han consultado, qué han aportado ya otros autores frente a eso para yo poder mirar y desde qué punto yo aporto también a un nuevo conocimiento, a esa parte epistemológica, ¿cierto? Entonces es importante eso y que no lo repitamos, sino obviamente vamos a hacer un aporte. Recordemos que también mencionábamos en la conferencia anterior que en ese estado del arte ubicar ojalá lo más actual, ¿cierto? Hay material y hay documentos que sí, que son interesantes y que obviamente pues nos van a aportar y nos van a documentar bastante y significativamente. Pero cuando ya vemos documentos muy antiguos, pues no es lo mismo a cuando ya vamos como mirando lo que está en este momento más en el contexto actual. Sí, entonces, ¿a qué me refiero? No hacer consultas de por allá de 1990 y tantos, ¿sí? Sino más como de, digamos, como de 5 años hacia acá, ¿sí? Un promedio más o menos, para estar un poco más contextualizado a esa problemática que ustedes estén abordando, ¿vale? Eso por ese lado. Había alguien que creo que había levantado la mano, no sé si Brigitte, Marta, ¿alguien más? Y en el chat creo que alguien estaba mencionando de un tema. Perdónenme, discúlpenme. Profe, hay varios temas, títulos de proyectos en chat que también pueden utilizarse a manera de ejemplo para los procesos de delimitación. Hay uno que está bastante interesante, que se titula Prevalencia del síndrome de burnout, el contexto laboral del call center outsourcing TAN en Bogotá entre el periodo junio-agosto del 2024. Digamos, tiene una muy buena delimitación y tiene, digamos que 3 categorías relevantes. El síndrome, los contextos laborales en call center y probablemente, digamos, no sé, dinámicas, no sé si dependiendo de los antecedentes que ya haya revisado, prácticas laborales tendientes a la explotación, que generalmente es lo que se vive en el call center. Pero creo que hay un muy buen proceso de limitación en términos temporales, hay un periodo claro, hay un lugar específico y hay una problemática concreta que se está investigando. Creo que son 3 criterios que deberíamos eh, hacer transversales en todos los títulos que nosotros intentemos desarrollar. Así es, exactamente. Esa ubicación y esa delimitación, mis estimados estudiantes, es supremamente importante. Repitámoslas, es delimitar esa problemática en un contexto tanto de tiempo como de lugar, como de población. ¿Sí? Entonces, ¿en qué población nosotros vamos a enfocar o nos vamos a ir a trabajar esa problemática? ¿En qué tiempo? Si en el tiempo de el primer semestre del 2024 o el último segundo semestre del 2023, ¿sí? ¿Y en qué espacio? ¿En qué ubicación? Entonces, en el colegio, en el instituto, en el trabajo, bueno, en fin, esas tres ubicaciones es importante que las tengamos presente en el momento de hacer la delimitación y que por ende de esa manera nosotros vamos a poder formular mejor la pregunta de investigación, ¿sí?
Eso para que lo tengamos presente. ¿Alguien más, mis estimados estudiantes? Estamos mirando acá, bueno, la que había leído el profe. Aquí hay otra, dice, no dice cuáles son. Ah, bueno, está hablando del qué, el cuál y quién, dónde, cuándo. Muy bien. Es importante tener esa información presente. Profe, buenas noches a todos. Con los compañeros trabajamos en esa de cuáles son las causas de la apatía al ejercicio físico en las personas mayores de 60 años, beneficiarios del programa Centro Vida Día del municipio de Yumbo durante el periodo del segundo semestre del año 2023. Así planteamos la pregunta de investigación. El proyecto lo llamamos Percepción de la Salud en los adultos mayores de 60 años que realizan actividad física en el Centro Vida de la ciudad de Yumbo. O sea, esa relación entre salud, entre el salud y el deporte para personas mayores de 60 años. Quisimos abordar esa relación. Y las 3 referencias bibliográficas que nos quedaron en la tarea anterior son de aquí es que supongo que vamos a sacar los antecedentes. Correcto, sí, parágrafo de los antecedentes. Aunque cada uno hicimos 3 aportes, pues, pero esos fueron los que quedaron en el trabajo. Y aquí sacaremos los 3 aportes para los antecedentes, ¿cierto? Sí, señor. Y recordemos que esa es una de la participación, de la participación que hay que hacer en el foro, ¿no? Ese antecedente, ustedes están trabajando 2, 3 o 4 en el grupo. De esa forma vamos a hacer esa participación. Entonces, ustedes repártanse. Andrés va a participar en el foro que con base en la temática que estamos trabajando, este autor o esta información que encontró en esa consulta, ¿sí? Y lo mismo, Andrea, Sofía, bueno, en fin, cada uno se reparte para que de ahí se visualice la participación de forma individual en el foro, ¿vale? Eso es importante para que lo tengamos presente. Asimismo, después de que ya nosotros hayamos hecho esa participación individual, asimismo, yo hago la realimentación a alguno de mis compañeros con unas dos participaciones para hacer la realimentación a 2 de mis compañeros sería significativo. Y la participación, igualmente, como lo decía el profe, no es solamente estoy de acuerdo con lo que tú dices, muy bien por lo que expones. No, es dar un argumento a eso que se está exponiendo, a esa temática o a esa consulta que mi compañero está exponiendo. Estoy de acuerdo. Sería interesante que de pronto tuvieran en cuenta a este otro autor. Sería supremamente enriquecedor y de verdad se viera la dinamización del foro cuando de verdad nuestros compañeros aportan a lo que nosotros estamos también brindando como información o como trabajo de nuestro grupo en el foro. Ahora, es antecedentes, el que estaba hablando es José Eison, ¿cierto, José? Sí, señor. Okay. Muy valioso lo que nos acaba de aportar porque nos aclara dudas, aunque la explicación del profesor William fue muy clara y completa, lo que estás agregando es muy valioso. Okay. José, y mira, otro aspecto para que tengan presente, bueno, esos 2 momentos, ¿no? La realimentación que cada uno tiene que hacerle a sus compañeros y a partir de que antes cada uno tiene que hacer su aporte de ese antecedente del trabajo que están llevando a cabo como grupo. Y por otro lado, pues quería hacerte la consulta, José, con relación a esa temática que nos estabas compartiendo, partiendo de lo que el profe nos acabó de aclarar y de orientar. ¿Cuáles crees que serían algunos términos o algunas palabras o conceptos para el trabajo de ustedes que tendrían como importante abordarlos en este punto del proceso de investigación? Actividad física,
Estamos las personas adultas mayores de 60 años y los beneficios que esto trae a la salud. Ese es como ese triángulo fuerte de nuestro enfoque. Acordémonos también, mis estimados estudiantes, que es interesante que abordemos de una forma, ¿por qué no holística, nuestro trabajo? ¿Sí? Es decir, desde varios aspectos, desde varios ángulos, ¿sí? Desde varias perspectivas, como se busca trabajar en esta fase, que son perspectivas teóricas, ¿cierto? Entonces, desde esas varias perspectivas, buscar todas estas terminologías. Entonces, desde la parte social, desde la parte psicológica, si es dependiendo obviamente de la temática que estén abordando, desde la parte laboral, desde la parte familiar, bueno, en fin. Hay muchos aspectos que se pueden abordar y que obviamente me van a mí a facilitar y me van a mí a aportar para yo entender todo el contexto y toda la información y el conocimiento de esa problemática, ¿sí? Entonces, para que ahí también tengamos eso presente. Muchas gracias, José Ison, por la participación. Lina, ¿estás por ahí? Profe Faras, qué pena con su merced, no había visto la manito levantada. Tranquilo. Dale, profe. Profe, es que quiero hacer una aclaración también que creo que les puede servir a los estudiantes para la elaboración del tema de sus marcos, y es que han hecho un ejercicio en estos dos actividades, que es a partir de la línea y de la sublínea de investigación según su campo del conocimiento, que fue una observación que de hecho a Viviana y a varios grupos que trabajaron les hice, ¿no? Porque, por ejemplo, todos son de comunicación social y tienen un abordaje desde la perspectiva psicológica, y su línea de investigación está más por el lado de la comunicación social. Entonces, también tener en cuenta un poquito cómo en la sublínea de investigación dentro del campo del conocimiento en el que cada uno está, les da las pistas también para entender desde dónde van a explicar y cómo pueden abordar esas categorías de análisis en cada una de las investigaciones que hacen, profe. Ok, totalmente cierto y muchísimas gracias también por ese aporte, profe. Importante tenerlo en cuenta, muchachos. Esa información, ese enfoque que ustedes decidieron para su trabajo, la línea de investigación, tenerlas presentes para que vayan encaminados, ¿no? Porque pues también a veces uno en ese proceso se puede tener un poco a veces es decir, se puede dispersar a veces ese trabajo, esa investigación. Entonces, para que lo tengamos ahí presente, de acuerdo siempre a la línea que ustedes estén manejando. Y es que la línea la línea les da enfoque, profe. Es que lo insisto, es porque sí, a muchos de los grupos les dije eso. Entonces, la comunicación social, por ejemplo, tiene conceptos que pueden abordar así de manera holística, pero si se van por la psicología, entonces de repente el trabajo se les va demasiado a otros campos que ellos no han abordado. Más es por eso, profe, gracias por tu aclaración. Ah, sí, no, a ti, profe, muchísimas gracias. Brigitte, ¿está por ahí? Marta. Sí, señor. Marta, bueno, buenas noches, Marta. Buenas noches. ¿Cuál es tu tema o cuál es el tema que ustedes están trabajando? El tema que yo escogí es espera un ratico, doctor, profe. Tranquila. Juan José. ¿Estás por ahí? Sí, profe. Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo estás, Juan? Compártenos cuál es tu tema de investigación. Nuestro tema, el grupo está compuesto por los 5 estudiantes y escogimos el bullying. El bullying de la edad de los 12 a los 18 años en colegios de preparación. ¿En colegio qué, perdón? De primaria. Ok, pero sería conveniente que aún así lo delimitaran, es decir, un poco más.
porque pues faltaría como la delimitación en cuanto a esa parte de espacio, ¿no? Si tú nos dices que es el colegio, pero ojalá fuera un colegio puntual, ¿sí? El nombre del colegio. Señor, ya le digo ¿sí? el nombre del colegio y la localidad. Bueno, no, pero si ya lo tiene, pues es como para darles esas orientaciones que es necesario que se delimite, ¿no? Sí, señor. Y que tengan claro sí, en qué población, pues son estudiantes sí. de tal edades a tal edad, ¿sí? Sí, señor. Y que tengan claro qué es lo que van a hacer. Es decir, si van a analizar, si van a establecer alguna estadística, si van a buscar algún promedio, si van a buscar algunas causas, ¿sí? Eso, porque también en el momento de redactar el objetivo que está dentro del anexo, es importante que también tengan claro hacia dónde va o hacia dónde se dirige esa consulta o esa investigación de ustedes. Ok, gracias, profe. Listo, profe, ya le tengo el dato. Cuéntanos. Mi título es Comunicación Digital y Participación Ciudadana en Ipiales. Análisis de la opinión pública a través de la red social Facebook durante los meses de enero a marzo del 2024. No está muy extenso esa formulación, Marta. Tú tienes claro todo lo que me estás diciendo ahí. O sea, fue tan largo que no logré entender completamente la intención. Si quieres, por favor, nuevamente nos lo compartes, el título. Ya. Comunicación digital y Sí. participación ciudadana en Ipiales. Análisis Digamos, de la opinión. Allá hay algo bastante extenso. Y no sé, el profe William también nos orienta un poco, porque ya hay como dos cosas y sería más bien como enfocar una sola. Si tú estás hablando de participación ciudadana y estás hablando también de comunicación digital, ¿no es así? Ya, profe. Y si lo dejo como análisis de la opinión pública a través de la red social Facebook durante los meses de enero a marzo del 2024. ¿Pero en qué población? ¿De En Ipiales? Ipiales. Pero no aún así sigue siendo extenso y muy pretencioso. Porque imagínate Y si lo dejo, cómo vas profe, y si lo dejo, a buscar imagínate a buscar todo un resultado en toda la población de Ipiales. ya, y si lo dejo, profe, como opinión pública y Facebook en Ipiales durante los meses de enero a marzo del Pero cuando tú dices 2024. opinión pública, ¿es opinión pública frente a qué? Sí, a eso voy. Que tengamos claro, y para esto es este ejercicio, ¿sí? Porque así como tú nos estás compartiendo, así hay muchos casos, o pueden haber muchos casos, ¿sí? Entonces, la idea es eso, que aclaremos y para que tengamos de verdad bien definido cómo vamos nosotros a formular nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, si tú me dices opinión pública, yo te pregunto, ¿es opinión pública, pero frente a qué? O sea, ¿cuál es la opinión? Lo que tú buscas es una opinión, pero ¿opinión sobre No, qué? lo que yo busco es el impacto que tiene la red social Facebook en la opinión en Ipiales. Ok. Entonces, ahí habría que formularlo, o tú creerías que sería como un análisis. Estamos en 28, ¿no? Un análisis o como una evaluación. Como un análisis de el comportamiento. ¿Tienes 10? El comportamiento de la plataforma de Facebook en las personas de tales y tales edades en alguna ubicación, que sería necesario hacerlo en alguna ubicación ahí en Ipiales. Entonces, no sé, podría ser en algún departamento, bueno, departamento no, sigue siendo muy en extenso. el municipio de Ipiales. En algún barrio puede ser, en alguna localidad, en alguna zona, ¿sí? Venga, profe, es que el municipio de Ipiales no es muy grande, es un municipio porque no es ciudad.
Entonces, por ejemplo, yo me basé más que todo, profe, por ejemplo, que en los medios de comunicación, que, o sea, 80, los que se 90. encargan de transmitir las noticias, a veces como que no son imparciales o no dan una muy buena información del suceso. Ok. ¿Y por qué lo estás enfocando con Facebook? Porque es la red que más se maneja acá en el municipio. Ok, listo. Listo, listo. Entonces, para que tengas presente ya más o menos por dónde debe ir la delimitación, ¿no? Para que sea más focalizado el resultado de investigación, ¿sí? Sí, señor. Entonces, si vas a hacer un análisis del comportamiento, del manejo de esa plataforma de Facebook, en qué edades y en qué ubicación, ¿sí? Entonces, ya ahí ya vas aterrizando mejor el trabajo, ¿vale? Y de esa manera, pues obviamente vas a ir ubicando mejor el tema del marco teórico, ¿sí? Ya, señor. Listo. Ya, muchas Profe gracias, Luis, profe. profe Luis. Sí, ¿me escuchan, Leonardo, Sí, Marta? profe, lo escuchamos, profe, claro que sí. Bueno, muchas gracias. No, inclusive de lo que ustedes están mencionando, Leonardo, William, es un poco lo que a Marta le hice en la retroalimentación del trabajo. Lo que pasa es que creo, y en este poco tiempo, faltó mencionar otras cosas. Lo que pasa es que Marta tiene dos preguntas en una. Es decir, su pregunta real es cómo influye la comunicación digital en la participación ciudadana en IPIALES, una pregunta, y cuál es la percepción de la opinión pública a través de las redes sociales Facebook durante los meses de enero y marzo. Entonces, lo que yo le mencionaba, y qué bien que ustedes lo amplían, es que primero, está supremamente amplio para IPIALES. Segundo, el concepto de comunicación digital cuando Facebook hace parte también de esa comunicación digital. Tercero, la comunicación digital y su implicación en la participación ciudadana es muy difícil de medir porque pueden haber otros aspectos que también influyan en la participación ciudadana, es decir, no solamente la comunicación digital. Y por el otro lado, la percepción de la opinión pública a través de las redes sociales, y además que dice desde el mes de enero a marzo del 2024, o sea que ya se pasó el tiempo de la investigación. Es decir, ya está en pasado, de enero a marzo, pues ya estamos en junio. Pero a mí lo que me gusta es que este es un grupo que es muy juicioso, Marta y sus compañeras, y que seguramente podrán resolver estas situaciones. En lo particular, le mencioné que allí había dos preguntas, que había que escoger una. Y en lo segundo lugar, pues había que limitar porque Ipiales, ¿no? Es decir, es suprema, así diga que es pequeño, pero para analizar todas las redes va a ser supremamente dispendioso. Y el tiempo, que ya 2024 ya se pasó, ¿sí? Ok, muchas gracias, profe, por el aporte y efectivamente sí. Sí, profe, él me hizo esas observaciones y he tratado como de mejorar también lo que él me dice, de que tengo dos preguntas y que tengo que hacer una. Y sí, Ajá. estoy trabajando en eso para mejorar lo del tema, El lo del profesor título. ahí te hizo la aclaración de esas dos preguntas o esas dos Sí, posibles o esas dos perspectivas, ¿cierto? Entonces, sí, profe. analízala, cuál sería como la más viable, porque cuando nosotros abordamos o nos trazamos un trabajo de investigación, lo más importante es mirar qué tan viable es, ¿sí? Qué tan cercano puedo yo llegar a resolver ese trabajo de investigación. Entonces, para que ya hagas ese ejercicio y mira a ver con cuál de esas dos preguntas te iría mejor para resolverla. ¿Vale? Sí, profe, sí, así las Vale, muchas mismas gracias, observaciones profe. también me las hizo el profesor y les agradezco muchísimo que me hayan ayudado a salir de Con dudas. todo gusto, Marta. Para eso son estos espacios. Brigitte tenía ahorita la mano levantada. ¿Estás todavía por ahí? Brigitte.
Ok, el profe William, perdón, Luis, ¿todavía necesitas o ya bajamos? Ah, bueno, gracias, profe. No, qué pena. Vale. Tiene la mano levantada Viviana. Sí, profe. Sí, como comentaba la profesora Faraz, ella sí me hizo esa corrección de como somos de comunicación y nosotros estábamos tratando el tema de las redes sociales y la construcción de la identidad y todo eso, que lo orientáramos hacia el tema de comunicación social. Pero claro, entonces yo estoy pensando, en el marco teórico, ¿puedo yo hacer esa orientación? Porque nosotros la pregunta de investigación y todo está todo como más basado hacia la psicología. Entonces, en el marco teórico, ¿puedo yo reorientar mi investigación hacia comunicación social? Sí, pero dependiendo, vuelvo y dependiendo de esa pregunta o de la formulación de la pregunta investigativa, ¿cierto? Es decir, partiendo de qué es lo que tú quieres investigar, qué es lo que tú quieres llegar como conclusión o como resultado, qué es lo que quieres encontrar, ¿sí? Como objetivo también. Sí, entonces partiendo de ahí, pues tú miras si es necesario abordar desde un punto de vista social, desde un punto de vista psicológico, familiar, bueno, hay laboral, hay muchas formas en las cuales tú puedes mirar a ver cuál sería la más indicada o cuáles podrían ser las que te aporten, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Con todo gusto. Wilfran, ¿está por ahí? Tiene la mano levantada. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Profe, bueno, el trabajo anterior de nosotros, la fase anterior, nosotros tomamos la informalidad laboral, concretamente en el barrio Reboro de la ciudad de Barranquilla, donde vive una compañera. Nosotros pensamos hacer un levantamiento de información. Como vivimos en puntos diferentes en la geografía colombiana, entonces la idea es que las personas que están allá más cerca, de pronto que tenemos contactos allá con ella y levantar un diagnóstico por medios tecnológicos, a través de la cultura digital. Sí. Y en esa medida vamos a desarrollar el trabajo concretamente en el barrio Rebolo, que es la informalidad laboral. Lo otro sería pero ¿cómo tienen formulado el tema? O sea, tengo claro, la problemática. ¿Cómo? Ok, tengo claro que nos está hablando de la informalidad laboral en el barrio Correcto. Rebolo de Barranquilla, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué quieren? ¿Cuál es el objetivo? O sea, mirar qué clases de trabajos de informalidad hay o mirar las causas, consecuencias, analizar la situación social. Mirar la causa del barrio. Sí, más que todo el enfoque es mirar causas y consecuencias y de pronto delimitar, digamos, hacer un diagnóstico en determinada población, o sea, levantar un diagnóstico y allí mirar la parte de lo que está causando la problemática y cómo esas personas pueden, digamos, reorientar su problemática a través de capacitaciones, etcétera. ¿Me entiendes? Ok, teniendo en cuenta eso que nos estás comentando, ¿cuál crees que hago el ejercicio? ¿Cuál crees que sería parte de ese marco teórico? ¿Qué crees que podrías abordar en ese marco teórico? En el marco teórico, ¿cómo le diría allí en esa parte? ¿Qué conceptos, qué términos, qué palabras claves podrían ser relevantes para hacer ese marco teórico, teniendo en cuenta esa problemática que nos estás mencionando, ¿no? El marco teórico vendría siendo
Menciónanos unas palabras claves. Diagnosticar la problemática. No, regálanos unas palabras claves de esa problemática. Usted nos estaba hablando de la informalidad laboral en el barrio Rebolo de Barranquilla, ¿cierto? Todavía no hemos formulado bien la pregunta, solamente ese es el tema. Como tenemos ese tema, ¿cuál crees que podrían ser unas palabras claves o unos conceptos para manejar dentro de ese tema? Vuelvo y repito, informalidad laboral en el barrio Rebolo de Barranquilla. ¿Cuál podría ser? Una podría ser desempleo, ¿no? El desempleo, la falta de cobertura de educación para las personas que están en ese radio digamos, de trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, formación académica. Formación académica. El tema que también se puede transversalizar con el tema de salud mental. Y, o sea, lo que genera digamos, trabajar en unas condiciones no muy dignas. Ahí lo acabas de decir. Otro punto, otro concepto serían esas condiciones sociales, ¿cierto? Condiciones sociales. Porque también habría que mirar en qué parte, cuál es la ubicación de ese barrio en Barranquilla. Si está al sur, al norte, al oriente, al occidente. Y en esa ubicación se maneja todo un contexto, ¿cierto? Socioeconómico. ¿Sí? Correcto. Entonces, ahí dentro de esa ubicación, entonces ya como a veces pasa aquí en Bogotá, entonces digamos, se tiene la concepción que los barrios que están al norte son los pudientes y los del sur son los menos en tema de parte, digámoslo, en la parte de ingresos, digamos, en la parte económica, ¿sí? Aunque ya ahorita Bogotá está manejando diferentes estratos por todos los puntos y por todas las localidades. Está manejando casi todos los estratos de igual manera, ¿sí? Pero ya que ustedes están ubicando, y me parece bien, lo del barrio Rebolo en Barranquilla, entonces, ¿de qué se trata o cómo responde ese barrio dentro de esa ubicación espacial ahí en la ciudad de Barranquilla? ¿Vale? Entonces, todo eso hace parte de ese marco teórico para que lo vayamos ahí entendiendo y teniendo claro desde cada uno su problemática, su temática, y ya vayamos como cada uno ahí mentalmente piense, bueno, si yo tengo esta temática, esta palabra, este término, este concepto, hace parte de esto que yo estoy abordando, ¿cierto? Brigitte, ahora sí, estás por ahí. Hola, profe, buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. Si yo enfocara mi investigación en crianza en hogares monoparentales de niños de Málaga, yo no entiendo desde qué punto enfocarlo. Espera, repítenos, por favor, el tema. Bueno, se llama crianza en niños en hogares monoparentales. Crianza en niños en hogares monoparentales. Sí, sí. O sea, estamos hablando de, para que aterricemos entre todos, ¿no? Es la crianza de los niños solamente cuando está la presencia de la mamá o solamente la presencia del papá. Sí, o de los abuelos, o de un o solo de los abuelos, o cualquier otro miembro de la familia, ¿cierto? Sí, señor. Y bueno, y ahí crianza de los niños en los hogares monoparentales. ¿Y qué sigue? Bueno, pues es que mi enfoque era, digamos, en cómo podemos lograr que haya o sea, como les explico, yo quisiera que hubiera como un método en la investigación de que hubiera cómo poder acercar a las personas a que la crianza fuera más fácil o más digna para los niños, ¿sí? Pero no sé cómo enfocarla, profe, no sé cómo
cómo sacarla. Tengo la Ok. idea, pero no sé cómo aterrizarla, es la cuestión. Vale, pero entonces ahora yo te hago la pregunta. Su merced lo que quiere es que hacer un análisis de cómo son esos hogares o cómo es el resultado de la crianza de esos niños en esos hogares. ¿Cómo es el resultado? ¿Sí? Eso sería. Sí. Ay, ok, Ok. profe, espéreme. Entonces, que- pero entonces espérate, porque hay que redactarlo, tienes que pensar bien cuál es la redacción. O sea, ahorita es a nivel general lo que yo te estoy queriendo a que aterricemos o que aterrices, Ajá, ¿vale? vale. Si tú quieres mirar cuál es el resultado, cuáles son las consecuencias también, ¿cierto? Sí, Entonces, profe. ¿cuáles son las consecuencias de la formación o crianza de los niños de tal edad, podrías decirlo también ya, de tal edad a tal edad, Ok. ¿cierto? Porque pues vamos a partir porque si vamos a hacer crianza, pero ¿desde qué edad? Bueno, desde la edad de 1 año, puede ser, o 0 meses, 0 meses a a 5. un niño de, no sé, 12 años, 15 años, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias? Sí. Ahí entonces ya empiezas a aterrizar y a darle ya cuerpo y como Ay, ok. una visión o un panorama a lo que tú quieres trabajar, Vale, ¿cierto? profe, otra pregunta. Mire, yo ya he estado tratando de investigar sobre el tema y yo veo que Málaga, yo vivo en Málaga, Santander. Sí. Yo veo que Málaga no tiene estadísticas de nada de eso, nada. Y en el departamento, pues son muy viejas las estadísticas que he encontrado, o sea, son como el 2003, 2005, que es sobre el DANE, ¿no? Que es el que tiene la información. Sí. Si yo quisiera sacar una información así, ¿solo con una parte de población se podría? ¿O Claro. no? ¿Sí? ¿Solo Sí, con pero cierta entonces cantidad? la tienes que enfocar en la pregunta, en la formulación de la pregunta. ¿Sí? No podríamos abarcar Málaga, sino, no sé, una zona de Málaga, un Digamos, barrio en de los Málaga, colegios. sí, también, en algún colegio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la formación o de la crianza? Como va a ser en un colegio, en una institución académica, entonces sería de los estudiantes en familias monoparentales del colegio tal, en la ciudad de Málaga o en el municipio de Málaga. ¿Sí? Ahí ya Está vas interesante. aterrizando Listo, la idea. listo, muchísimas gracias. Aclaradísimo. Con todo gusto. Nayerli, ¿cómo estás? Cordial saludo, tutor y compañeros, ¿sí me escuchan? Muy lejos, Nayeli. Toca que nos hable más duro. ¿Sí me escuchan Un o...? poquito ya mejor, sí. Ok, bueno, mi tema fue el que yo expuse anteriormente, que es prevalencia del síndrome de Burnout en el contexto laboral del call center Ulster Coast, Bogotá, en el periodo junio-agosto 2024. Y pues las preguntas que tengo relacionado al trabajo es con respecto a los antecedentes. Hasta el momento solo hemos trabajado 3 compañeros en el trabajo, entonces quería saber si solo podemos poner 3 antecedentes o entre los 3 completar 5. ¿Cuántos son los integrantes del grupo? Hasta el momento 3. Ok. Y me dice que apenas tienen 3 antecedentes, ¿será que se repartieran? Para compartirlo en el foro, ¿no? Pues hasta el momento no los hemos compartido, pero entonces o sea, cada uno hizo su estado del arte, ¿cierto? Entonces cada uno Sí. escogería como uno, ¿cierto? Sí, Entonces nos señora. quedarían 3, o para completar los 5. No importa. Estamos hablando que en el foro, el ejercicio y la participación individual, pues cada uno, pues la idea es que exponga su consulta, ¿cierto? De lo que hizo en cuanto al estado del arte de esa problemática o de esa temática, lo exponga en el foro. Pero en el trabajo, allá en el anexo, en los antecedentes como tal, pues obviamente van a colocar todos los que ustedes hayan realizado. ¿Sí? De hecho, se espera que sean varios, no 2 o 3, sino muchos Ok, más. tutor, o Al sea, igual que la nosotros, bibliografía.
Ok, o sea, nosotros en el trabajo anterior, cada uno realizó día 3, o sea, investigó día 3 documentos, ¿cierto? Ajá, Entonces, sí. para este trabajo, en los antecedentes podemos poner, pues, los 9, pues, que todos sumaríamos en Pues total. sí, cada uno, acuérdense que ahí la indicación es que hay una tablita, ¿no? Como un formatico donde cada uno va a colocar el nombre y lo que consultó, su consulta sobre antecedentes de esa temática. Entonces puede colocar 2, cada uno que coloque de a 2 ahí en el foro y obviamente en el trabajo, en el anexo, ya cuando ustedes van a hacer su entrega del documento allá en el ámbito de entrega, ¿sí? De evaluación, pues obviamente pues ya ahí compilan todo. Ok, tutor. Y con respecto al marco teórico, ¿tenemos que escoger una teoría? O sea, nos debemos de, por ejemplo, cada uno de nosotros estudia algo diferente, ¿cierto? Entonces nos debemos de enfocar como en algo o podemos enfocar en diferentes No, es que aspectos. acuérdate que el marco teórico es respondiendo a la temática, ¿sí? Sí. Entonces, exacto, entonces van a buscar todos los conceptos que se manejan dentro de esa temática, ¿sí? Todas las palabras que tienen que ver con esa temática, toda la terminología que tiene que ver con esa temática, desde diferentes campos, desde diferentes puntos, ¿sí? Ok, Pero que ok, ustedes vean que les puede aportar en el momento sí, de, señor. de estar ahorita ya trabajando esa investigación, ¿cierto? Entonces, como están haciendo un análisis en cuanto a la situación si no estoy mal, de lo que corresponde Al agotamiento laboral. Ok. al agotamiento. Sí, el síndrome de Burnout. De eso, o Ok, sea, eso es como, sí. exacto. Entonces, ¿qué se te ocurre dentro dentro de toda esa parte conceptual que haga parte de esa situación? Profe, yo digo que principalmente para el marco teórico deberíamos poner pues el tema del síndrome y el tema del síndrome Bueno, se efectúa en diferentes pues ámbitos, como ok. cuál es su impacto pues psicológico, familiar, social, Todo etcétera. eso es importante y necesario abordarlo para tener claro todo ese trabajo, ¿cierto? Entonces, toda esa parte Ok. teórica es importante. Entonces, tú misma lo acabas de decir. Entonces, el síndrome como tal, todo lo que compone y abarca el síndrome, ¿cierto? Aparte de eso, tener claro qué es el agotamiento laboral, pero también un agotamiento que tiene que ver con la parte física, otro agotamiento que tiene que ver con la parte mental, ¿sí? Otro con la parte psicológica, ¿sí? Porque también a veces se desprenden enfermedades con relación a todos estos casos, ¿no? Sí, Entonces, sí, correcto. todo eso hace parte de ese marco teórico, para que lo tengas ahí presente. Ok, mil gracias, mil gracias. Con todo gusto. Mis estimados estudiantes, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta que haya quedado por ahí pendiente? Profe, una Señor pregunta. Wilson, cuéntanos. Profe, una pregunta. Mire, ahorita retomando la pregunta que hizo la compañera, Sí. yo la hago de la siguiente forma. En el grupo habemos personas que hay unas personas que son estudiando sociología, otras personas estudiando trabajo social, otras psicología. La idea es como dentro del marco conceptual o dentro del marco teórico, es transversalizar, digamos, el contenido como tal con las diferentes disciplinas, con el lenguaje técnico de las diferentes disciplinas. Sí, Es la pregunta. pero entonces tenga presente la temática. Correcto, Si sin no estoy salirnos de la mal, la temática, obvio. temática, exacto, exacto. La temática, si no estoy mal, tú nos estabas hablando de la informalidad ¿cierto? El laboral.
en el barrio allá de Rebolo de Barranquilla, ¿cierto? Sí, Correcto. pueden mirarlas también desde ese punto de vista, la pueden abordar desde las temáticas que cada uno está manejando, al igual lo que mencionaba la profe Faras también, desde esa línea que cada uno o que ustedes le están dando a la investigación también, eso es importante tenerlo presente, ¿no? Sí, porque lógicamente que dentro de las problemáticas sociales se manejan varias variables, desde el punto de vista social y cultural, psicológico, social, y entonces eso embarca las disciplinas las disciplinas de las personas, de las diferentes disciplinas de las personas que estamos estudiando sociología, psicología, trabajo social, etcétera. Ok, sí señor. Muy bien. Listo, mis estimados estudiantes. Entonces, pues no teniendo más preguntas, les agradecemos, ¿verdad? Ese espacio, esa intención, esa responsabilidad y compromiso que tienen ustedes frente a su propio proceso de formación académica. El hecho de ustedes entrar a una reunión, entrar a una webconferencia, pues obviamente ya da respuesta a que ustedes están comprometidos consigo mismo y sobre todo a comprometidos con esa formación profesional que es importante. Entonces les agradecemos. No sé si la profe Faras tenga algo por decir. No, señor. Saludar a todos los estudiantes y pues seguir atenta a sus preguntas y a seguir delimitando los temas. Creo que fue algo muy importante de lo que surgió hoy, y es que por lo menos en mi caso, creo que los estudiantes de los grupos que estoy orientando pudieron darse cuenta de lo importante que es el tema de delimitar. Ok, listo. Entonces, profe Faras, muchísimas gracias. Profe Luis, muchas gracias. Profe William, también muchísimas gracias. Y mis estimados estudiantes, una feliz noche, mucho ánimo, avancen de verdad, muy juiciosos y ahí van a ver los resultados. Muchísimas gracias, bendiciones, una feliz noche. Muchas gracias a Feliz todos, que estén muy noche, bien. profesor. Y Profe, ¿no todos. se firmaba asistencia? No, la asistencia queda ya registrada en el Chao, momento en que Viviana. ustedes entran a la plataforma. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Con todo gusto. Hasta Feliz luego, noche. profesora. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias.